Silencio. Con lo que tú tienes ahora en pantalla, Bastián, ¿puedo saber qué contiene cada uno de esos bloques? O hasta este punto, este modelo de bloques. ¿Qué información puedo sacar de cada uno de estos bloques? Se supone que se debe saber lo que contiene cada uno, o sea, deberíamos de saber la cantidad de material que debe haber en Ya, todo el material. cuerpo. ¿Cómo calculo el material de algo? ¿Cómo calculo la cantidad de material que hay? ¿A través del volumen? Volumen, correcto. Excelente. Y si al volumen yo le multiplico por la densidad que yo tengo, tonelaje. Tengo el tonelaje que puedo extraer de esto. Excelente. Yo necesito saber tonelaje en este punto. Sí. Pero ¿qué es más importante para saber qué es tonelaje como tal? La cantidad. La cantidad de mineral. Hasta este punto, ¿qué tenemos? ¿Cantidad de qué? De todo. De Material. Recuerden que nosotros tenemos para obtener material y mineral. ¿Qué es lo que es el material? La suma del mineral al etéreo. Nuestro movimiento total que nosotros vamos a generar es la suma de todo el material, tanto mineral como material etéreo. ¿Cómo podemos saber cuál es material y qué es lo que no es material? Por nuestra reserva y nuestros recursos. ¿Qué es lo que era nuestro recurso mineral? El recurso era todo. El recurso es... Ocurrencia de material que podría ser o no económicamente rentable. Y la Nuestra reserva reserva, que salió. Es una porción. la porción del recurso que sí es económicamente rentable. ¿Qué necesitamos saber? La reserva. La reserva, para poder explotarlo. ¿Cómo podemos calcular la reserva de esto? Si acá solamente tenemos dimensiones, densidad, tamaño, volumen, tonelaje. ¿Tenemos las leyes? Sí. Ahí está la ley, ¿cierto? Por los sondajes. Nosotros extraemos desde dentro de esto sondaje. ¿Qué debemos generar acá? Herramientas geoestadísticas. ¿Saben lo que es la geoestadística? ¿Qué es estadística? Son el análisis que se hace. ¿Tú estudiaste estadística o no? ¿O no? Oye, estudió contabilidad. No, administración. Así era Ah, muy bien, bien. administración contabilidad. Parecido, parecido, sí. Parecido, no mismo. Parecido, parecido. Entonces, ¿qué es lo que es la estadística? Ay, se me olvidó. Los jueces no lo pasaron. Pues se traía de atrás, bro, pues atrás. No lo pasaron, no lo pasaron. ¿Qué creen ustedes que sea la estadística? Ya reduciendo el nivel de la pregunta ya. ¿Qué piensan ustedes de la estadística? Mantener información acerca del macizo, lo que contiene. Son datos. Son una estadística. Está ahí, es un Son detalle, datos. análisis, claro, el dato de... Análisis de datos, correcto, para poder saber cuál es la dispersión o las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es hacia dónde va enfocado más o menos un total de datos de una población. Cuando se estudia estadística, o ustedes cuando vieron en el liceo, en el colegio donde hayan estado, en la máquina en estado de colegio, ¿no? Vimos puras películas. No. No, a mí da mucho pena industrial, no. Nos llaman a las 10 de la mañana todos los días. Toda la historia de Nos llaman todos los días a las 10. Aprendí una buena. Acá no te llaman a las 10 de la mañana de noche. Y el resultado cuál fue. Ahí no vamos. Más o menos. Más o menos. Vamos atrasados un poquito, como 4 años atrasados más o menos en el conocimiento. Sí. Hay que ponerse el día. Se puede. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Cuando ustedes estudiaron o cuando te empiecen a haber estudiado estadística en el colegio, en la media, o lo que sea, en la carrera de administración, whatever, se estudian medidas de tendencia central enfocadas a ciertos parámetros. Por ejemplo, cuánto es la edad promedio de un lote de personas que viven en la Changolope. Cuánto es el estrato social de la gente que vive en la Chile, que vive en la Golfo, que vive en Jardines del Sur, etc. Población del mar.
sea como que los jardines son una población válida. No, por los jardines no, pero las demás ahí no Como más. jardines altos del golf, como que mala. Yo vivo al lado de la golf, en la Lautaro. La plata. Sí, la misma. La misma. Están cerca, Marcelo. Se escucha cuando llega la pasta en la esquina. No es el tema, no es el punto. El punto es que de una población, de un lote, no población, cuando hablamos de población no hablamos de gente marginal que vive en el cerro. Hablamos de poblaciones de un total de elementos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos computadores hay en INACAP que estén funcionando, la población son los computadores. La muestra va a ser un computador que yo voy a tomar por cada una de las salas para ver cuánto es el porcentaje de computadores que están malos dentro de la población total, que eran los computadores de INACAP. Ustedes hacían ese tipo de ejemplos dentro de lo que es la estadística profesional. Saber cuánto es el promedio de edad que hay entre ciertos alumnos, entre cierta población, entre ciertos niños, la altura, el color de pelo, ¿cierto? ¿Qué tendencias sexuales tienen? Si les gusta la niña de metalurgia o no les gusta la niña de metalurgia, misma carrera, otra carrera, etc. Eso se hace. Pero la geoestadística tiene otro tipo de tendencia. Si hablamos que la estadística trabaja con eso, ¿a qué nos referiremos cuando hablamos de la geoestadística? La geología, estadística de geología. Entonces, si estamos calculando eso en estadística convencional, ¿qué vamos a estar calculando en geología? Las medidas de tendencia central con respecto al comportamiento de estructuras del macizo rocoso como de las leyes dentro del macizo. Yo creo que les debe sonar dentro de su cabecita, dentro del espacio vacío que debe haber en su cabecita de primero o cuarto medio, que es lo más probable que suceda, si me están diciendo que a las 10 de la mañana ya estaban libres. Términos como la media aritmética, la media ponderada, la moda, la mediana. ¿No? Sí. No. Yo quiero que me calculen eso, pero entiendo que si les suena por lo menos eso. Por lo menos en la administración la debiese sonar de como algo alcanzó a ver el semestre que estuvo. Bueno, ¿cuánto tuviste? ¿Un año? ¿No? 9 meses. Ah, un año. Vimos de todo. De todo. En geoestadística, no entremos, no. Por algo no pregunté. No quise entrar en más detalle. La geoestadística ocupa otros distintos tipos de técnicas de estadística más específicas. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuál es el promedio o la media aritmética. Simplemente sumar todos los valores y dividirlos por el total de muestras. Yo necesito calcular cuánto es el valor de las leyes en función de una muestra que no tengo la certeza que tengo ese valor. ¿En qué sentido? Nuestros valores, nuestros conocimientos bases dentro del macizo son estos. Los sondajes que sacamos de acá. Si este sondaje de acá me arroja que este sector que está ahí, ese chiquitito, tiene una ley de 2.1 y el sondaje que está acá al ladito tiene una ley de 2.6, ¿cómo puedo sacar yo el punto centro que está acá? ¿Cuánto es la ley que está ahí? Promedio, ¿cierto? Puedo hacer la media aritmética. 2,6, 2,3, lo sumo, lo divido, 2,4. Me podré basar solo en ese cálculo ordinario para poder decir, no, acá hay 2.6, ¿sí? Está bien. ¿Qué estamos generando acá? Un cálculo estadístico de estimación. Estamos estimando cuánto es el valor que está acá en medio, que está aquí, que está alrededor de todo este sector donde no hay sondaje. Necesito generar estimaciones. Ahora, si me equivoco en estas estimaciones, ¿qué va a suceder? Voy a tener un valor no probable o un valor que me va a generar sesgo. ¿Qué significa generar sesgo? Generar un error estadístico. ¿En qué me va a afectar esto? Dijimos que en esta parte, esta primera parte de exploración, es fundamental para poder tomar decisiones a largo plazo con respecto a los proyectos, si este proyecto es rentable o no es rentable. De esto depende
De esto depende que la incertidumbre sea menor. Recuerden que nosotros dijimos que nunca vamos a tener una reducción del 100% de la incertidumbre porque es imposible. Nosotros estamos generando cálculos estimativos, estamos estimando. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Mediante ciertas herramientas geoestadísticas más complementarias, más específicas para poder determinar cuánto es el flujo que hay intermedio de. ¿Y cómo se hace esto? Mediante interpolaciones espaciales. ¿Qué significa esto? A partir de una muestra conocida, interpretar o estimar otro tipo de valores. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos la muestra conocida que viene desde este punto. Nosotros vamos a tomar una muestra hacia un punto que tenga una área de influencia. ¿Qué significa tener un área de influencia? ¿Cuánto estadísticamente ese punto que está ahí influye alrededor? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo acá un punto que tiene 2,6, por ejemplo, de ley y tiene un área de influencia de 2 metros, significa que 2 metros alrededor, lo más probable es que haya una muestra también de 2,6%. Entonces nosotros a partir de esta interpolación espacial vamos a tomar este punto hasta cierta distancia y desde este punto va a tomar la muestra o el valor de esta muestra que está aquí. Entonces desde este mismo punto vamos a tomar infinidades de puntos para que dentro de ese otro punto tome otras muestras y se vayan conectando hasta que todas las muestras físicas que nosotros tengamos choquen, colapsen. ¿En qué sentido colapsen? Para que puedan calcular en que de aquí a acá, que había acá una ley de 2.8 y acá una de 2.3, el punto centro no debiese ser el promedio, sino que debiese ser un valor un poco más exacto en función a la interpolación que yo generé. Esto se hace a mano. Se puede hacer a mano, pero no lo van a ver ustedes a mano. En tercer año no se lo van a ver a mano, evaluación de yacimiento. Acá, en DataMine, lo hace automáticamente. Ahí se produce, profe, una red. Exacto, se genera como una red como si fuesen dendritas. ¿Saben lo que son las dendritas? Cuando las dendritas hacen sinapsis. Aquí van al colegio. Mejor la palabra sinapsis. Esa es de la neurona. De la neurona. ¿Qué falta en este curso? Hacer sinapsis. Es cuando las dendritas, las líneas. Las neuronas van conectándose unas con otras, van creando sinapsis. ¿Qué significa eso? Que se van uniendo. ¿Qué pasa cuando uno fuma marihuana? Se va Se la va. Esto pasa. Las dendritas se van, no es que se vayan muriendo las neuronas, sino que las dendritas se van desgastando y no se van conectando y no generan sinapsis. Esto vamos a hacer en DataMine, donde al lado de la herramienta de Wayfers, la de Model, que ya ocupamos para hacer el modelo de bloques, vamos a utilizar la herramienta que dice Estimate para generar la estimación de recursos y reservas. Ya tenemos nuestros recursos, faltan nuestras reservas. Estás haciendo cosas. Ando haciendo algo. Ah, ¿estás haciendo manual? Entonces, lo que queremos hacer es que este modelo de bloques que ya tenemos como base, transformarlo a un modelo de bloques con leyes. Es decir, que cada bloquecito me determine cuánto es la ley promedio que voy a tener aquí. Entonces dijimos, aquí al ladito de la herramienta de Model, la herramienta de Estimate, para generar la estimación. Acá tenemos otros tipos de estimaciones o modelos estimativos
en los cuales voy a poder trabajar, no lineales, estadísticos, variogramas, kriging, etc. Vamos a ver por materia más adelante con respecto a cuál es la teoría de cada uno de ellos, porque también se los voy a preguntar en la presentación. Pero primero vamos a generar una interpolación. Lo que habíamos generado recién era la interpolación espacial, donde aquí donde dice estándar, vamos a generar una interpolación estándar. Si le damos clic, se nos va a abrir la ventanita de re-estimation o de estimate. Primero, en los input, en la ventanita de files, input me pide un modelo geológico. ¿Tenemos un modelo geológico? Es nuestro modelo de bloque, en lo cual también me va a generar los límites de mineralización, que vendría siendo el modelo geológico. Entonces, en el input, en los tres puntitos, cargamos nuestro modelo geológico. En mi caso, es el modelo de bloques con leyes. Block model del mineral. Yo le coloqué así, ustedes tienen que haberle colocado cualquier otro nombre, que es el modelo de bloques que acaban de hacer, que se supone que hicieron. Exacto. Ok. El sample data me va a pedir de dónde quiero yo sacar la información para trabajar con las leyes. ¿De dónde voy a sacar la información? ¿Cuál es mi soporte base para tener información? Los sondajes. Entonces, ¿qué archivo agarramos? ¿Sondaje estático o el compositado? El compositado, correcto. Le damos OK. Luego, en la ventanita de output, me va a pedir en el Gray Model el nombre del archivo que yo voy a crear. En este caso es una estimación, lo voy a dar ST de core, de segundo. Le damos Next. La carpetita de Unfolding no la vamos a utilizar porque es para generar más especificaciones geológicas con respecto a la estabilidad y no lo necesitamos por el momento porque solo estamos viendo distribución de leyes. Entonces le damos Next. Aquí en Search Volumes lo que nos va a pedir hacer, que lo que vamos a hacer es determinar en cómo va a ser la forma en que la muestra busque más muestras a su alrededor. ¿En qué caso? Si fuesen triangulares, rectangulares, elipsoidales, etc. Para poder darle la especificación, vamos a hacer clic aquí en agregar, en add, y me va a dar dos formas, elipsoidal y rectangular. ¿Cuál es una forma rectangular? ¿Cómo se va a mover la búsqueda? ¿Cómo se buscará de manera elipsoidal? ¿Qué es lo que es elipsoidal? ¿Qué es lo que es un elipsoide? ¿Cuál es la figura que puede derivar elipsoidal? ¿Como un óvalo? La Tierra gira de manera elipsoidal, no circular. Ah, no, la fuerza del explicó que la Tierra se movía a través como un trompo, Pero no circular. De manera elipsoidal. Como es un elipsoide, es como un óvalo, como dijo su compañero, pero más achatado. De ahí vienen las máquinas elípticas. Giran de manera elipsoidal. Esta búsqueda elipsoidal es mucho más precisa. Acá abajito en X, Y y Z me va a pedir cuánto va a ser el grado del giro que vaya a realizar. En X y en Y, en 100 y en Z es recomendable dejarlo en 50 grados. ¿Para qué? Para que sea más achatado y más específica la búsqueda. Si bien esto yo lo puedo achicar aún más, lo puedo disminuir más o aumentar más, eso me va a generar o me va a repercutir en la cantidad de muestras que yo voy a obtener. Si tengo mayor cantidad de muestras, es mejor porque ¿qué disminuye si tengo mayor información? La incertidumbre. Correcto. Entonces, en ese caso, debiésemos disminuir mucho más estos valores. Pero ¿cuál es el problema si disminuimos los valores y obtenemos mucha más cantidad de muestras? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué pasa si yo tengo más muestras? Muchas muestras. ¿Disminuye la incertidumbre?
lo malo? Que piensen que puede ser malo de tener muchas muestras acá. Más costo. Más datos. No más costo. Porque los costos operativos ya están. Si todo lo estás trabajando ya en el computador, ¿cuál es el problema de tener muchas muestras? Mucha información. ¿Qué pasa si hay mucha información? ¿Qué va a colapsar? ¿El ingeniero? No, puede ser. No, porque por algo estudió, por algo le estás pagando una buena cantidad de lucas. No puede colapsar. ¿Qué va a colapsar? El PC. Estos computadores no están hechos para hacer estimaciones geológicas de gran envergadura. Si le damos más muestras, mejor, mucho mejor. Pero para estos computadores, y para lo que necesitamos nosotros, no nos conviene porque si no, se va a quedar pelado, va a explotar, va a empezar a salir humo, y en el mejor de los casos va a cargar, pero se va a demorar como 4 días en cargar. Más o menos, que dentro de un computador especial hecho para estimaciones, eso es lo que se demora promedio haciendo las estimaciones de recursos reservas. 4 o 5 días. Cargando, solo cargando, mostrando, haciendo todas las muestras. Infinidades, millones de muestras son las que se obtienen. Entonces, en estos computadores es bueno mantenerlo en un margen de que tengamos harta información, pero no tanto. Por eso es bueno dejarlo en 100, 150. Abajito en el shape rotation es la forma en el cómo va a ir rodando por materia, por el comportamiento del mineral. Siempre el primer giro es bueno que esté a 45 grados y el segundo en 30 grados. ¿Para qué? Para poder mantener un giro semi-inclinado, más o menos como así, con una inclinación, y que eso vaya rotando y a la vez que vaya rotando, vaya tomando muestras. Al ladito de la categoría, lo mismo, me pide que le coloque un número mínimo de muestras, en el caso de poder dejarlo en 2, y un máximo de 10 por sitio que vaya a generar. ¿Puede aumentar? Sí. ¿Puede disminuir? También. Lo que pasa si aumenta mucho, va a explotar el número. No es probable. No lo intentamos estos computadores y no lo quieren intentar tampoco. Le damos a Next. Acá me va a preguntar por un modelo de variograma. Un variograma es un modelo experimental geoestadístico que sirve para estimar muestras o para estimar valores de una muestra inicial en la cual no se conozca el soporte. No lo vamos a ver ahora, más adelante lo vamos a ver más en detalle en conjunto con la materia y cómo calcular un variograma. Hoy no, así que le vamos a dar next. Lo que sí vamos a utilizar acá es la herramienta de estimaciones. Le vamos a colocar acá agregar A. Y vamos a establecer estos tipos de metodologías que vienen predeterminados para poder calcular mediante geoestadística la distribución de leyes. Tenemos el vecino más cercano, inverso a la distancia, Kriging ordinario, Kriging simple, el estimador de Sichel, el F-value y el language multiply. De lo Kriging ordinario hacia aquí abajo hay que hacer cálculos previos para poder entenderlo y poder realizarlo. Con lo cual vamos a ver la materia de esto primero antes de calcularlo. Lo cual sí podemos calcular es el inverso a la distancia y el vecino más cercano. ¿Qué significan estos? Son métodos geoestadísticos también. El vecino más cercano trabaja en función de tomar como suya el porcentaje de la muestra más cercana que esté. Es decir, si el Gualala tiene una ley de 2.3, el Beraldo también va a tener una ley de 2.3 porque está cerca. Entonces, si yo me empiezo a valorar en función del Gualala, tomo las muestras que están más cercas con el mismo valor. ¿Sirve? Sí. ¿Puede generar sesgo? También, porque no significa que cada 2 metros yo tenga la misma cantidad de mineral. Puede que eso cambie y me va a sobreestimar las leyes. Lo más probable es que me den leyes súper altas, muy buenas leyes, pero no van a ser reales. ¿Se entiende? Porque hay que generar muchos modelos geoestadísticos, porque no me sirve simplemente con calcular, sumo las leyes, lo divido por el número de leyes y obtengo el valor. Tengo que tener ciertos valores para poder compararlo y para poder interpolarlos. El inverso a la distancia, por el nombre, toma como valor la muestra que esté más cercana
pero en función a la distancia. Es decir, si por ejemplo yo quisiese calcular la ley que yo tengo en este computador, tengo que tomar como referencia la ley que va a tener el Gualala, la ley que va a tener el Eric ahí atrás y una ley que tenga por acá cerca. Y le voy a dar más porcentaje de valor a quien esté más cerca mío que a que esté más lejos. A distinción del vecino más cercano, que el que esté más cerca, tomo esa ley nomás. En cambio, el inverso de la distancia toma un promedio y una ponderación en función de la distancia. Ustedes saben calcular promedio ponderado, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio ponderado? De las notas. El de la nota, correcto. Ah, sí. Le dan más porcentaje a ciertas pruebas, 20%, 30, 40, etc. El inverso de la distancia es parecido, también es un promedio ponderado, pero en función a la distancia que estén las notas. Vamos a hacer con una del vecino más cercano. Cliqueamos en el método y abajito donde dice Data Fields tenemos que decirle a DataMain cuál es el archivo de mineral que queremos generar de investigación. En este caso tenemos dos minerales, cobre y oro. Hay que hacerlo por ambos, pero hay que hacerlo uno por uno. En este caso hagámoslo de cobre. Abajito en Model Grade tengo que cerciorarme que esto mismo que está aquí sea lo mismo que el Sample Grade. Y para eso simplemente le coloco que tome como la misma muestra, same as sample. Le hago clic y se va a corregir y se va a copiar lo mismo. Le voy a dar Next. Acá tenemos ciertos valores que podemos modificar en función del tamaño de los bloques que queramos generar. No queremos cambiar nada, le damos Next. Y ya la ventanita de Preview me da un resumen de lo que estoy a punto de crear. Si está todo ok, le vamos a dar acá donde dice Run, para que empiece a correr el comando. Y abajito en el command bar va a empezar a pensar hasta que se concrete. Si se realizó bien este paso en el Project Files, en el Block Model se debe haber creado un nuevo archivo. En mi caso es estimación de cobre. Entonces yo voy a tomar ese valor, ese dato que está ahí, y lo voy a arrastrar a la ventanita principal. Voy a la ventana de Cheats, apago todos los otros valores que pueda tener. Ahora todo lo dejo. Voy a apagar los sondajes y voy a apagar el modelo del bloque de mineral. Y se ve como una intersección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Doble clic y modificarlo para que se vea por bloques. ¿Cuál es el problema que ustedes ven ahora en pantalla? Que es muy parecido al... Es igual. ¿Me sirve esto? ¿Esto que está acá? No, pues es lo mismo de recién. ¿Cómo puedo modificarlo para que se visualice de una manera distinta? ¿Cómo? Doble. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cambiar la ley? Cambiar las leyendas. Leyendas. Crear las leyendas. ¿Para qué eran las leyendas? Identificar. Para manejarse mejor con los nombres. Para hacer lo que yo quiera. Para visualizar de manera en que yo necesite lo que está en pantalla. Si yo quiero que esto me diga cuáles son los sectores con mayor densidad, lo puedo colocar con mayor densidad. Que me vea cuáles son los sectores donde está la zona de trabajo, la zona de trabajo. En este caso lo que yo hice fue que estimara cuánto era la distribución de las leyes en función de la geoestadística del vecino más cercano. ¿Qué tengo que hacer yo? Que se vea por esa visualización. Entonces, como dijo su compañero, doble clic al objeto, lo tengo por bloques, pero si se dan cuenta la leyenda sigue estando por zonas. Yo no quiero que se vean las zonas. ¿Qué quiero que se vea? El cobre. El cobre. Le coloco cobre y le doy aquí clic al lado del recuadrito que dice Use Default Legend for this column, que significa que quiero usar la leyenda que está por defecto en función de la distribución del cobre. Le hago clic y se va a abrir la creación de esta nueva leyenda. ¿Qué leyenda? La leyenda de la estimación de cobre mediante... Le vamos a cambiar el nombre del block model y le vamos a poner vecino más cercano, porque es el nombre del estimador que estamos utilizando. El tipo, recién cuando lo vimos, era por valores únicos, porque necesitábamos valores únicos, o
la zona, zona ausente, zona 1. Ahora necesito rangos numéricos que me visualice o me muestre bloques de 0,8 a 0,10%, de 0,9 a 0,10, etc. Necesito rangos numéricos. Le doy siguiente y me va a abrir esta ventanita para poder crear los rangos de una leyenda. Me va a dar la opción de poder hacer gráficos lineales, gráficos logarítmicos o gráficos exponenciales. Creo, lo más probable, puedo apostar, que no se acuerdan tampoco la diferencia entre un gráfico lineal, logarítmico y exponencial. Creo que no. Bueno, tarea para casa, tú vienes. En este caso vamos a ocupar de mejor manera un gráfico logarítmico y vamos a hacer clic donde dice Create Range. Le vamos a hacer clic y ya se nos crearon, si se dan cuenta, aquí al ladito, los rangos mínimos que vamos a tener. Es decir, tenemos una ley mínima de 0,59, 0,88 hasta el máximo que son 14,13%. Le vamos a dar finalizar, que nos muestre la leyenda y ya tenemos las escalas con respecto a los valores del cobre, pero no se ve en la visual principal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Darle clic en aplicar, le damos OK y ya se ve visualizado lo que aparece en la pantalla. ¿Qué aparece en la pantalla? Que nos está diciendo que el sector de bloque azulado, ese azul que está ahí, tiene una ley entre 0,4 y 0,59%. Es decir, este sector que está acá fluctúa en esa densidad, ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está ahí, etc. ¿Se entiende lo que se está visualizando? Tenemos los sectores con mayor concentración de ley y con menor concentración de ley. ¿Para qué me sirve esto? Para poder calcular las reservas y para poder determinar cuál es el método de explotación adecuado y dónde empezar a trabajar, dónde empezar a extraer. ¿Para qué? Para poder crear la secuencia de explotación. ¿Qué dijimos que de qué se trataba este ramo? Ustedes dijeron de tronadura. No es de tronadura, es generar el secuenciamiento ideal para poder explotar un mineral. Entonces, primero, para poder generar un buen secuenciamiento, tenemos que saber dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar y dónde debiésemos trabajar. Sabiendo esto, ahí recién puedo generar la secuencia de explotación. Pregunta: si nosotros tenemos ya estas leyes que están acá, por ejemplo, el bloque azul, que es de 0,4 a 0,59, ¿es de alta ley, mediana ley o baja ley? Depende de la ley de corte. Correcto, depende de la ley de corte. El bloque azul que está ahí, todos los bloques azules, ¿vendrían siendo mi reserva o mi recurso? Pregunta de prueba: determine cuáles de los bloques o cuáles sectores son alta ley, mediana ley, baja ley, y cuáles son catalogados como reserva y cuáles son catalogados como recursos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿La pidió su compañero? Depende de la ley de corte. ¿Cómo puedo saber yo si un sector es económicamente rentable o no si no tengo una ley de corte? Imagínense, les doy una ley de corte de 0,8%. ¿Los bloques azules son recursos o son reservas? Reserva, recursos. Recursos. ¿Por qué reserva? Son recursos. Si nuestra ley de corte es de 0,8, todo lo que sea igual a 0,8 o superior a 0,8 significa que va a flotar. ¿Qué significa que flota? Que puede pasar a la etapa de planta para poder ser tratado. Significa que es económicamente rentable y extraíble. ¿Cuánto fluctúa la ley de los bloques azules? 0,4 a 0,59 y mi ley de corte es de 0,8. ¿Flota o no flota? ¿Flota o no flota? No.
usted dijo de que de los 0,8 igual o mayor. 0,8 y esto es 0,4. ¿Flota o no flota? No flota. El bloque, no sé qué cuando sea esta hueá, pero ya el verde. ¿Cuál? Es un auténtico verde. Conches. Verde agua. Cuando empieza el verde, Ya. cuando empiezan los tonos verdes. Ya, está mejor. ¿Flota o no flota? Sí. Flota. Es mineral pagable, entonces se categorizaría como mi reserva. Esto azul, 0409, recurso reserva. Recurso, dijimos, ¿cierto? ¿Por qué recurso y no es estéril simplemente? Porque podría ser potencialmente rentable. Correcto. Podría ser económicamente podría ser económicamente rentable en algún punto, ¿cierto? Y va a depender de la ley de coste. Cada cuánto se cambia la ley de coste. Fluctúa, cambia la ley de coste o es una ley fija. No, siempre va a cambiar. ¿Cuánto es siempre? ¿Cuánto vale? Depende. Depende de qué. ¿Qué? De muchas ¿Qué? Depende quizás del aumento de trabajadores, el gasto De la operación unitaria. que siempre tienen que hacer más gasto en quizás, por ejemplo, los de ropa esto siempre hay más gasto cuando más van entrando la. Ya, muy bien, muy bien. Uno, la operatividad, ¿cierto? La operación de la labor como tal, ¿cierto? Porque va involucrado costos minas, costos plantas, etc. Costos operacionales. Y hay un valor principal por el cual siempre va cambiando. El valor del cobre, o en este caso el cobre, pero no lo hablemos simplemente del cobre, el valor del mineral. ¿Qué es eso? El valor del mineral, ¿cada cuánto va cambiando? todos los días. Puede cambiar todos los días. ¿Dónde se ve el precio del cobre? La No, bolsa de valores. en la bolsa de valores de No, de compra. ¿de dónde? ¿De Perú? No, ¿De Bolivia? de ¿De Chile? de Argentina, de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Estados Unidos. Cuba, Panamá, Nuevo México, México, ¿De Estados Unidos? la Yesenia no es, no sé. Hay como 300 países, más o menos, no sé cuántos países, 300, 350, no sé. Podríamos chutarle a uno. Estados Unidos. Estados Unidos no. Son bacanes esos buenos, pero no para anotarlo. El de Chile. El de China también son bacanes esos buenos, pero no. China es el que los compra, nosotros compramos. Entonces nosotros, pero Nosotros somos callados, no vendemos valores, nosotros vendemos, no somos una mano de obra, vendemos. La bolsa de valores de. Hablan en inglés también. Inglaterra. Ya, ok, ya. Es una ciudad de Inglaterra. Ciudad de Inglaterra. ¿Qué, güey? Dijo. Una ciudad de Inglaterra. Ah, Fue una ciudad de Chile, ciudad de Chile, no. El mejor país que Somos el mejor país de Chile. No, Chile no. En la bolsa de valores de Londres. el país del mundo. Te lo dije. London, England. sí lo dije. Ah, mentiroso. Mentiroso. En la bolsa de valores de Londres. Esas cosas. Sí sabía. Dólares, la libra, Juan. Eso va cambiando. Eso puede cambiar todos los días, como puede cambiar semanal, mensual, anual, etc. ¿Y por qué ellos lo ven y no en otro país? Ah, ¿Y por qué ellos lo ven y no en otro país? Porque maneja la plata. porque manejan la economía. Ah. Como por qué todo se ve con respecto a lo que son los stakeholders en Wall Street. Ahí, Se lo entiendo. créanse ahí. Teorías son amantes. Sí. ¿No? Son bacanes, se aseguran. Nosotros acá, ¿con qué nos aseguramos? Con los haitianos, con eso nos aseguramos. Con los de- Nadie más lo tiene, nosotros no. Deben calcular esta estimación del vecino más cercano y del inverso a la distancia para el cobre y para el oro. Es decir, tienen que tener 4 de estos modelitos. Son las 3:30, todavía les queda media hora para poder hacerlo.
ese virtualista. No, si te ven comportado y todo. No se cree. ¿Qué hiciste cuando no se te dio tu chico? No, para nada.